Pues queridos amigos, aquí estamos de nuevo en Distrito Televisión y en los debates en el Real Casino de Madrid. Un debate, me parece que muy interesante, sobre el nuevo orden mundial y sobre todas sus conexiones en diferentes ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito de las relaciones humanas, económicas, en el ámbito, por supuesto, de la tecnología y en el ámbito de la economía. Y esta segunda parte la vamos, como hemos comentado antes, la vamos a enfocar un poco partiendo del conflicto que por desgracia tenemos ahora mismo en Ucrania como consecuencia pues, de la invasión de Rusia de su vecino país, ¿no? Para comenzar, y como ocurrió en el primer bloque, pues tenemos la presencia hoy con nosotros aquí de un colaborador habitual de Distrito Televisión, persona muy cercana porque vivió muy intensamente los años en los que él participó en la CIA, muy cercana pues, a todo lo que son los ejércitos, el ámbito militar, etcétera, etcétera, y por tanto conocedor bastante de lo que ocurre en Ucrania, del poderío que puede tener Rusia con relación a esa guerra, pero también de la estrategia de los Estados Unidos que, queramos o no, pues efectivamente están más que involucrados en este conflicto con ese apoyo tanto tecnológico como militar como económico al país invadido, en este caso Ucrania. Don Ron Aledo, muy buenas noches. Pues no tenemos todavía a Ron Aledo, por tanto vamos a ir nosotros a intervenir a propósito efectivamente del conflicto de Ucrania, y yo le daría la palabra a nuestro embajador Juan Leña, para ver qué le sugiere el conflicto, la guerra de Ucrania con relación a ese nuevo orden económico mundial. En primer lugar, Ucrania, ¿quién nos diría cuando mirábamos la televisión hace 40 años, 50, veíamos a Ucrania en Naciones Unidas, porque Bielorrusia y Ucrania los tenía la Unión Soviética en Naciones Unidas? Don Juan, segundo, me dicen que está Ron Aledo, es que como está No, al otro no, lado, por su- como está al otro lado del Atlántico y Claro, tiene que no, desconectar por un momento, descontado, vamos a aprovechar por y le vuelvo a dar la no, palabra. no, Ron, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas. Querido amigo, muy buenas noches. En fin, no sé si has tenido ocasión de escuchar lo que hemos comentado con anterioridad, pero en cualquier caso, el tema que hoy estamos debatiendo en estos debates del Real Casino de Madrid es el tema del nuevo orden mundial. Y con relación al nuevo orden mundial queríamos que tú nos hicieras una introducción sobre en qué medida el conflicto de Ucrania, en qué medida la guerra de Ucrania podía de alguna manera condicionar o influir en ese nuevo orden mundial del que tanto se habla y que no sabemos realmente pues, va a advenir o no va a advenir o qué es lo que va a suceder con relación a eso. Bueno, pues yo diría que la guerra de Ucrania lo que ha hecho es acelerar de una manera dramática, ¿no? Pues la división futura, la división futura entre los globalistas digámoslo así, el mundo globalista, de los que se oponen a esa superioridad del globalismo, de ese mundo que se enfrenta a lo que hasta lo que estaba hasta este momento la superioridad, la supremacía del mundo globalista, que estaba más que nada liderado por Estados Unidos, por la Unión Europea, Japón, Australia. Estaban pautando la pauta mundial en lo que era la geopolítica, la geoestrategia mundial, la economía mundial. Y la guerra en Ucrania ha servido para dividir bandos, porque no solamente es Rusia contra este mundo globalista, contra esta comunidad internacional globalista, sino que es también los aliados de Rusia, en este caso China, India, Arabia Saudita, que nadie lo hubiera dicho, y también Hungría, que está metida dentro de la Unión Europea, pero se le nota muy fácilmente que no va de la mano de las pautas que dicta Estados Unidos ni Reino Unido, y también hasta Brasil, de Bolsonaro. O sea que esto ha servido para dividir el mundo, para que el mundo se dé cuenta quién está con quién, cuáles son los bandos que se van a enfrentar y las visiones que se van a enfrentar en las próximas décadas. Sí, Ron, muchísimas gracias. Me comentan desde control que tenemos algún problema con la comunicación y que por tanto, como no es bueno el sonido,
Si conseguimos mejorarlo, volvemos a conectar contigo y si no, damos de momento paso aquí al debate presencial. Muchísimas gracias, Ron. Hasta luego. Don Juan Leña. Bueno, yo estaba diciendo que era un poco premonitorio lo que podía suceder con Ucrania cuando entonces no lo pensábamos. Veíamos a Ucrania en Naciones Unidas junto a Bielorrusia. Y es que, naturalmente, para equilibrar el peso de los Estados Unidos se aceptó que estuvieran Ucrania y Bielorrusia en Naciones Unidas porque al inicio, después de la conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas eran de un control norteamericano absoluto y eso permitió un cierto juego. Pero yo creo que lo que es muy importante en la guerra de Ucrania es subrayar lo que son en las relaciones internacionales los errores de cálculo. En 2014, Rusia se anexiona la península de Crimea. Antes hubo el conflicto en Donbass y las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Y el error de cálculo viene de que Vladimir Putin, el presidente, creyó que eso iba a ser fácil. Y la verdad es que eso ha puesto al desnudo las carencias de la Federación Rusa. En el terreno militar convencional, porque naturalmente, afortunadamente, sigue inédito lo que puede ser una conflagración mundial. Pero yo creo que los Estados Unidos han aprovechado el conflicto y Gran Bretaña inicialmente, después se suma la Unión Europea en otros términos, pero en principio es la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo que quieren es disminuir a Rusia, es una oportunidad y no pequeña, y al mismo tiempo lanzar un mensaje claro a China. Y los chinos yo creo que han tomado cierta nota del mensaje porque se ha visto lo difícil que es conquistar un territorio para el que habías preparado una operación especial de una semana y no sabes cómo salir del lodazal. Y eso es muy serio. Y China tiene que tomar cuenta y atención a esa situación porque Taiwán es la 11 economía en poder de compra del mundo, la 19 en términos, diríamos, de comparación habitual. Es un país que es una de las economías más prósperas, al mismo tiempo también en tecnologías de punta, incluso en el terreno de la defensa igualmente. De tal manera que la operación Taiwán podría ser muy difícil por parte de China. Y yo creo que los Estados Unidos han aprovechado esas dos cosas. Después se puede hablar de otros elementos. Una es disminuir a Putin y otra, dar un mensaje a China. Bien traído, y tenemos de nuevo a Ron Galedo, que yo espero que ya la comunicación con él pues tenga mayor calidad. Ron, buenas noches de nuevo. Hola. Estaba diciendo don Juan Leña, es embajador de España, no sé si ha tenido ocasión de oírle, Ron, el tema este que me parecía muy interesante, el mensaje a Putin por una parte, pero por otra parte también una oportunidad para hacer algo con Rusia, ¿no? Disminuyéndola, por ejemplo, o dividiéndola. Algunos hablan claramente de dividir Rusia, que es una estrategia y es una, digamos, ambición que históricamente han tenido diferentes países de Occidente, que tuvieron los alemanes, que tuvo Napoleón y que también han tenido Estados Unidos, no nos engañemos. Y luego eso del mensaje a China, ¿no? Enviar un mensaje a China para que China sepa que, bueno, en caso de que haya un problema con Taiwán, pues vamos a ver, porque te estamos enseñando un poco qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ron? Bueno, China no puede invadir Taiwán por los próximos par de años. La Marina china no tiene la capacidad de una invasión anfibia. Se necesitaría una gran invasión anfibia para conquistar China, para invadir China. Y esa capacidad China no la tiene, no la va a tener por lo menos en los próximos 18 a 24 meses. Lo que sí podría hacer China, porque es parte de la política china, es que Taiwán es parte de ellos, que no puede permitir su independencia, que no puede permitir que se vaya por su cuenta o que se declare país independiente, ni mucho menos. Lo que sí podría hacer China es un bloqueo naval. Un bloqueo sí. O también podría conquistar algunas de las islas pequeñas que están cerquita, muy cerca de la costa de China, que pertenecen a Taiwán. Esas sí las podría conquistar.
y bloquear los grandes puertos de Taiwán. Eso crearía una crisis extraordinaria en el mundo, porque muchas de las cosas tecnológicas, los chips y los semiconductores del mundo vienen de Taiwán. Y eso crearía obviamente un desastre económico global si China bloquea los puertos de Taiwán. Y puede hasta bombardearlos también, los puede bombardear. Lo que no puede hacer China y no va a poder hacer durante los próximos 2 años es una invasión anfibia. Eso no lo puede hacer, pero bombardearlo y bloquearlo sí puede. Y Estados Unidos pues va a estar en una gran encrucijada, porque obviamente nadie quiere ir a una guerra directa con una potencia nuclear y un sitio donde China tiene obviamente la gran ventaja. Como tampoco han querido ir con una guerra con Rusia, lo que están haciendo con Rusia es una guerra proxy, como decimos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo todo por Ucrania. Las armas ucranianas con las que empezó la guerra han sido completamente destruidas, aniquiladas. Más de 2.000 y tantos de tanques y artillería y todo. Todas las armas que tienen ahora Ucrania se las ha dado Estados Unidos a la Unión Europea y la OTAN. Se las han dado de nuevo. Y Estados Unidos le está dando inteligencia, radares, satélites, le está diciendo todos los movimientos en tiempo real de los rusos, etcétera. Lo único que no está haciendo Estados Unidos es disparar, porque no quiere disparar directamente contra Rusia, contra una potencia nuclear con más de 6.000 armas nucleares. Pero todo lo demás lo está haciendo Estados Unidos, pero no quieren, ni pueden, ni quieren una guerra directa con Rusia, porque una guerra directa con Rusia podría significar el Armagedón, el juicio final, el fin del mundo como lo conocemos y miles de millones de muertos. Pero yo creo que China está mirando y China se ha declarado siempre en abstención, y lo importante es los que han seguido a China. La India se ha declarado neutral, Hungría se ha declarado neutral, Brasil se ha declarado neutral, Arabia Saudita le está más que nada declarada neutral, pero más que nada ayudando muchísimo a Rusia también. O sea que esas son las cosas que estamos dividiendo, los BRICS contra los grandes países globalistas. Eso es lo que hay que ver durante los próximos años. Y esta cuestión que mencionaba don Juan Leña sobre el tema, Ron, de la oportunidad que podría tener Occidente si efectivamente Rusia es derrotada, que es una cosa que lógicamente está por ver, pero imaginemos esa opción desde el punto de vista de la división de Rusia, que es algo largamente anhelado pues, por las potencias occidentales. Bueno, soñar y wishful thinking, como decimos aquí en Estados Unidos, es una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad es que la popularidad de Rusia, de Putin en Rusia siempre está por encima del 70%. Ha bajado, pero bajado significa, en los últimos meses ha bajado al 74%. Ya daría Pedro Sánchez, ya daría Biden tener la popularidad y la aprobación del 74%. Rusia es un estado muy sólido, muy unitario. Rusia Unido, que es el partido de Putin, está muy sólido en el poder. Tienen muchísimos mecanismos para mantenerse en el poder, no solamente la mayoría de la población que lo apoya, pero tiene el FSB, tiene el SVR, tiene una nueva parecida a la Guardia Civil que Putin ha desarrollado para mantener el orden interno, tiene a sus servicios de inteligencia, a los militares, todo. O sea que eso de que Rusia se va a dividir, eso es soñar. Claro, wishful thinking, los neocones globalistas, como nosotros decimos, siempre han soñado con destruir Rusia. Cuando era comunista y ahora que es cristiana, las dos, siempre. Para ellos no ven la diferencia entre la Unión Soviética comunista de hace décadas atrás y la Rusia nueva, la República Rusa nueva, que es ortodoxa rusa cristiana. No, para ellos es la misma cosa, en la mente de los globalistas, de los neocones globalistas, como nosotros decimos. Pero bueno, el asunto es que están soñando, porque Rusia, esta es una guerra existencial, como decía el coronel Douglas MacGregor y como decía el coronel Richard Black, que son analistas muy buenos, no globalistas, que están analizando esta guerra desde el día número 1. Y como ha dicho también hasta Henry Kissinger, esta es una guerra existencial para Rusia que Rusia no va a perder. Si tienen que declarar la guerra total, la van a declarar, que no la han declarado hasta ahora. Si tienen que movilizar 3 o 4 millones de soldados, se van a movilizar. Si tienen que utilizar armas nucleares tácticas pequeñas, las van a utilizar. O sea que Rusia está para adelante o para adelante. No pueden perder esta guerra porque es una guerra existencial para el futuro de Rusia. Muy bien, don Ron Galedo, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesantes sus puntos de vista que nos dan pie, por cierto, pues para seguir en este debate que tenemos hoy establecido sobre el nuevo orden mundial aquí en el Real Casino de Madrid. Muchas gracias y muy buen día para usted.
Hasta luego, encantado. Don Juan, ha pedido don Juan Solaeche, nos ha pedido la palabra para continuar y no sé si lo que acaba de decir Ron le da a usted pie pues, a hacer algún tipo de reflexión. Ron es profesor nuestro de la Sociedad de Estudios Internacionales y hablo con él todos los días, o sea que estoy bastante de acuerdo. Vamos a situar un poco el conflicto Rusia-Ucrania. La Constitución de Ucrania es la constitución más racista de lo que conocemos en Occidente, la más racista que existe. En su artículo 21 ellos impiden la libertad con los derechos humanos porque solamente dan derechos a los nacidos y de origen ucraniano. Es decir, quedan fuera todos los rusos, quedan fuera todos los judíos y tal. Cuando está hablando Rusia, porque no olvidemos que esta es una guerra mediática, la mayoría, el 90% de la información es todo mentira. El presidente Zelensky es judío, sí, pero te voy a contar. El presidente Zelensky, que es judío, es de origen judío, se basa en una teoría totalmente racista, porque la teoría política que se basa el presidente Zelensky es la teoría nacionalista radical que incluso llegaron a estar con las SS en los años 40. Es decir, es demencial. Es demencial, claro. Luego Estados Unidos recopila todos estos grandes cerebros intelectuales de la parte del telón de acero, bueno, de los que pierden la guerra, de alemanes y demás, los recopila y se los lleva. De hecho, una de las asesoras del presidente Biden es una hija de un racista declarado ucraniano que le llega a asesorar en el presidente. Bueno. Digo que es una guerra mediática en el sentido de que este es un gran negocio de Estados Unidos. Muy sencillo. Estados Unidos se gasta 715.000 millones de dólares al año en la defensa. ¿Vale? No, tiene 400 bases. Muy caro, 400 bases en todo el mundo. Se gasta 715.000 millones. ¿Y sabéis lo que le cuesta solamente la guerra de Ucrania? 42.000 millones. Han pedido una ampliación de otros 22.000 millones. Fijaros, por 40.000 millones ha destrozado el 50% del ejército ruso de hombres, porque esto en definitiva es una picadora humana. No está siendo otra cosa nada más que una picadora humana. Pero ya ha hecho desaparecer el 50% de los 200.000 hombres que Rusia había mandado, los ha liquidado. Estados Unidos no ha puesto botas sobre el terreno por primera vez. No le va a pasar lo de Irak, no le va a pasar lo de Afganistán. No ha puesto un marine esta vez. Y está haciendo el gran negocio de su vida, porque con un 5,6 que está invirtiendo en Rusia, en Ucrania, tiene ocupada a Rusia, los cadáveres lo pone Ucrania. Y el gran negocio que está haciendo Estados Unidos es que ha obligado a todas las potencias occidentales a incrementar sus presupuestos hasta el 2%, que obviamente van a comprar material de Estados Unidos. Ellos con 42.000 millones tienen a Rusia entregada, ahí ocupada. No, a ver, en el sentido de que... Digo que es mentira porque entretenida sí. Rusia, no. Rusia todavía ni ha utilizado los SS-400 ni los SS-500. Tiene los SS Rusia que son de los años 80, todavía, los SS-300 que ya es obsoleto. Por lo tanto, Ucrania está poniendo la carne. El negocio, esto sí que es un nuevo orden mundial, es de Estados Unidos, que con el 5,6 que está invirtiendo en Ucrania, está rearmando toda la industria suya militar con unos pingües beneficios. Sí, por desgracia todas las guerras, aparte de lo que supone desde el punto de vista de las masacres y de los crímenes, también son un gran negocio por lo general. Don Francisco. Sí, yo quería puntualizar, antes me has preguntado que si me decía solo capitán de navío y he dicho sí, capitán de navío, pero yo he aceptado la invitación a venir hoy aquí porque... Bueno, yo tengo una serie de conocimientos debido a que he estado 5 años y medio destinado en el Servicio de Inteligencia Militar Español, en el CIFAS, y he sido analista... ¿De la Armada? No, de la defensa. No, de la defensa. Yo he sido analista de inteligencia y bueno, lo dejé hace ya unos años. Porque bueno, hay que cambiar de destinos y nos cambian de destinos, ¿no? Entonces, bueno, pues este destino a mí me encantó y me dio una gran cultura geopolítica y geoestrategia, entre otras cosas, porque yo he sido analista y he sido jefe de una sección de allí del CIFAS, de inteligencia, que llevaba
Europa del Este y Asia-Pacífico. Entonces, bueno, quiero dejar esto aclarado, ¿no? Porque las ideas que yo exponga pues son opiniones personales mías. Yo no hablo en nombre de... Una base. Tengo una base, exactamente, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania, para mí, es una guerra muy peligrosa porque bueno, creo que todo el mundo está de acuerdo. Bueno, me ha encantado la presentación que ha hecho Ron Aledo, porque como la anterior colaboradora, pues también yo lo comparto en el 90%, ¿no? O sea, en esta guerra se está dirimiendo está habiendo un combate, un pugilato entre el mundo globalista y el que no es globalista o el que no quiere ser globalista, ¿no? Y en el mundo globalista pues está precisamente los aliados que están apoyando a Ucrania. Y en el no globalista, o con otro concepto del globalismo, distinto, porque probablemente también tenga... Su globalismo. Exactamente, probablemente sea así, pero bueno, está Rusia, que no está dispuesta a pasar por el aro de Estados Unidos y Gran Bretaña, porque como ha dicho alguno de los compañeros, no sé si ha sido el señor embajador, he oído yo la idea de que ya es antigua la intención tanto de Gran Bretaña, que es más antigua que Estados Unidos, y después Estados Unidos, que son sus herederos en cuanto a lo que podemos conocer como imperialismo, en trocear Rusia. O sea, y de hecho es una teoría que grandes geoestrategas militares, como por ejemplo Clausewitz, yo he leído algo de Clausewitz, ¿no? Entonces, en geoestrategia militar se habla de la tierra corazón, de las potencias navales, en que son las que se compiten por hacerse con el control del mundo. Las potencias navales o las potencias terrestres, vamos, la tierra que llaman corazón, que es Eurasia, ¿no? Ahí entra Rusia como potencia continental. Naval también, claro. Y también naval, pero mayormente continental, porque si uno ve el mapa de Rusia, pues sí tiene salida al océano glaciar ártico, tiene al mar Báltico y al Pacífico, ¿no? Y bueno, y al Mar Negro, que eso le da también acceso al Mediterráneo, que es muy importante. Pero bueno, a Rusia siempre se le ha considerado como una potencia continental. Y con la Unión Soviética es cuando ella ha desarrollado realmente el poder naval. Pero las potencias navales por excelencia, que son las sajonas, concretamente Gran Bretaña, y posteriormente Estados Unidos, pues nunca han aceptado la competencia rusa o soviética en el mar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mar da un poder tremendo. El dominio del mar, que la Tierra son 4 partes de mar y una de tierra, el planeta, pues el dominio de esas 4/5 partes del planeta es fundamental para dominar el planeta, porque si el que se haga dueño de eso, pues controla las comunicaciones, el comercio. Es que el 60% o el 70% del comercio mundial es por mar, ¿eh? Sí, pero la guerra está allí, en la tierra. La guerra desgraciadamente afecta a las personas. Sí, pero en mi opinión, el conflicto de Ucrania es, como también se ha dicho aquí, la oportunidad que ha encontrado Estados Unidos y Gran Bretaña, porque yo me niego a separar a Estados Unidos de Gran Bretaña. Claro, van siempre en bloque. Van siempre, y llevan así, pues desde los primos, como se llaman entre ellos. Exactamente. Y han encontrado una buena oportunidad para meter una cuña justo al lado de la frontera de la actual Federación Rusa y intentar pues amedrentarla, intentar que caiga un nacionalista ruso empedernido como es Vladimir Putin, que es el que después del colapso que ha sufrido la Unión Soviética, que colapsó y hizo abrigar las esperanzas de Estados Unidos de convertirse en la potencia hegemónica mundial, pues hasta la llegada de Putin, que probablemente lo eligió Boris Yeltsin,
probablemente porque vio que tenía cualidades como para hacer renacer en el resto de la Unión, de lo que quedaba de la Unión Soviética, pues la nueva potencia que imagino todo ruso desea, ¿no? Sí, porque es un planteamiento histórico. Vamos a dar la palabra a... Me gustaría decir que la guerra no la ha iniciado Estados Unidos ni Gran Bretaña o el Reino Unido, la inició Putin, invadiendo un país soberano y creando unas enormes daños a la población, aparte de los muertos, en los 288 o 87 Vamos a dejar un días minuto a Javier Ferruz que llevamos de guerra, de invasión. Y que supone un drama terrible para millones de personas. Ha habido una niña ucraniana de 12 años que, yo no sé, simulando un poco lo que hizo Ana Frank, ha escrito un libro que se dice "No sabéis lo que es vivir en guerra". Bueno, es terrible. Bien, entonces, eso, sin lugar a dudas. esta guerra, esta invasión de Putin ha provocado el éxodo de millones de personas a otros países, sobre todo a Polonia, Eslovaquia, Francia, Italia, en fin, toda Europa, también en España han venido unos cuantos miles de refugiados, bastantes pocos, porque les pilla muy lejos, evidentemente, y pasan antes por otros países, pero es necesario, aparte de los intereses geoestratégicos de las potencias, de que quieran o no dividir Rusia, yo creo que tenemos que centrarnos en atender esos dramas familiares, personales, la gente que ha tenido que dejar su casa, su familia, a sus maridos, y marcharse porque no podían vivir bajo las bombas, ¿no? Es que estamos hablando de personas como nosotros. Cuando antes, hace años, oíamos hablar guerras en Afganistán o en Somalia, nos pillan muy lejos y además nos pillan con otras culturas, pero esto es una guerra en Europa, y con personas de nuestro nivel más o menos, y con una formación occidental, ¿no? Nos debería tocar mucho más la fibra en este tema de la ayuda. Que la sociedad está muy sensibilizada, porque está muy sensibilizada, son dramas pero terribles que no los vivimos personalmente, pero nos lo imaginamos. Sí, pero mira, vamos a ver, peticiones de palabra, don Juan Leña. Bueno, yo quería referirme a la cuestión de los intentos que pueda haber ahora en relación con la, diríamos, división de Rusia, ¿no? Yo creo que en realidad hay que ser en este sentido realistas. El primero que da un ejemplo para que el país se pueda estudiar como un país partido y dividido es la propia Unión Soviética. No es fruto de un ataque externo, es una implosión como consecuencia de algo en lo que no ha caído China, que hay que subrayarlo mucho. La economía china, en términos globales, la economía rusa, perdón, no significaba gran cosa y estaba fuera del flujo global de bienes y servicios. China, desde el primer momento, se ha colado de lleno en el flujo de bienes y servicios a nivel global. Y por eso es, como los Estados Unidos, un gran gestor de los beneficios de la globalización. Por tanto, la cuestión de la división de Rusia yo creo que ahora no se plantea. Se planteó en su día y nadie la detuvo en la Unión Soviética hasta que desapareció. Y en segundo lugar, la cuestión de los gastos de defensa, que me parece que has mencionado tú, yo creo que eso ha sido muy positivo para Europa, porque Europa ha estado viviendo con los dividendos de la paz y el gasto en defensa ha sido absolutamente mínimo e insignificante. Personal y poco más. Y gracias a los países de Estonia, a Rumanía y Bulgaria, que vivieron bajo la bota soviética, son los más duros y activos contra Rusia. No tanto, sino por la experiencia histórica de esa vecindad compleja de un gran imperio. Entonces, todo eso ha contribuido a que realmente sea cada vez más admitido en Europa la necesidad de un mayor gasto defensivo. A mí me parece eso positivo. Don Juan Solaete, sí, vamos al hilo de esto.
el PIB de Rusia es 1,8, muy parecido al de España, 1,8 billones. El PIB de China es 17. Claro. Pero claro, el mundo occidental se están enfrentando, por eso el gran interés de que Europa no abandone, que Occidente no abandone esta guerra y que no la deje solo en manos de Estados Unidos, porque sumado todo ese PIB son 40 billones de dólares. Entonces eso es lo que enfrenta Occidente, liderado por Estados Unidos, se está enfrentando a China y está obviamente enfrentada a Rusia. Rusia no puede, 1,8 no puede contra 40 billones. ¿Me explico? Esa es la estrategia a medio y largo plazo. Por eso China no se atreve a enfrentarse directamente, porque China es muchísimo menos, no se puede enfrentar esos 40 billones. Y en cuanto al tema de Taiwán, que ha salido antes, Taiwán geoestratégicamente es muy difícil porque es muy escarpado. No es como Ucrania. Ucrania es un terreno llano, por eso fue ese ataque directo rápido de Rusia y que llegó hasta las puertas de Kiev. ¿Por qué? Porque las tropas, los blindados llegaron. Ahora con el invierno se va a estropear, porque llega el general invierno y ahora lo va a complicar, el barro, el hielo, etcétera. Pero es que es distinto, es diferente. China no puede entrar en Taiwán, aunque ha dimitido esta mañana la presidenta de Taiwán. Van a subir al poder los prochinos, aunque parezca mentira, son los que van a subir al poder, pero es muy difícil. Geoestratégicamente Taiwán no es Ucrania. Entrar físicamente en Taiwán es casi imposible, por eso lo decía muy bien Ronnie Aledo. Es decir, tienen que prepararse otros 2 o 3 o 4 años, como muy pronto dicen que para el 2030 podía estar preparado China para invadir, pero obviamente 180 kilómetros de brazo de mar no es una entrada directa por una avenida como ha sido Ucrania. Está claro, don Juan. Me dicen de contar que tenemos ya estamos al límite de este segundo turno, pero don Francisco, yo creo que quería hacer alguna postilla, ¿no? Sí, bueno, decir que la guerra de Ucrania ha sido un episodio más de una guerra que empezó en 2008, creo, cuando derrocaron al, creo que se llamaba Lukashenko, presidente prorruso elegido teóricamente democráticamente, y la oposición lo derrocó, me imagino que con ayuda externa, porque organizar... Bueno, eso está ya documentado. Open Society invirtió allí millones de dólares. Open Society y probablemente el mismo gobierno de los Estados Unidos. Bueno, a través de Open Society. Porque, de que acabemos este bloque sí me gustaría. Sí, vamos a darle. Entonces es un episodio más. Y lo que sí que es verdad es que yo no soy pro Putin, aunque pueda parecerlo. O sea, yo intento, en fin, que no ha sido inteligente ni diplomático, porque yo pienso que la Rusia de Putin pues intenta integrarse, aunque no se crea, en la Unión Europea. Y le ha sido negado en repetidas ocasiones. O sea, cuando colapsó la Unión Soviética, cuando fue cesado o derrocado Gorbachov, lo primero que hizo Boris Yeltsin cuando accedió al poder fue solicitar el ingreso de Rusia en la Unión Europea y en la OTAN. Y se le negó. Se negó por parte de Estados Unidos y por el lobby del armamento. No estaba muy de acuerdo. Quien dio la cara fue Estados Unidos, le negó el acceso. En fin, sería largo los motivos que los hay, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues lo que quiero hacer hincapié es que la guerra de Ucrania no ha empezado hace 9 meses, sino que es algo, o sea, digamos, las operaciones militares sí empezaron hace 9 meses, serias. Sí, pero no es un conflicto. Pero no se puede aislar lo que está sucediendo ahora de lo que empezó en 2008. Vamos a dar la palabra a don Javier Ferruz. Le digo una cosa, don Francisco, no tenga ningún problema en manifestar las opiniones que considere oportuno. Para eso estamos aquí, sí. para que haya un contraste de pareceres, que por cierto no siempre en todos los medios se produce, y me parece que muy instructivo y necesario que haya opiniones diferentes, sean en el sentido que sea, siempre que lógicamente respetemos un mínimo de normas que evidentemente, como no lo estamos respetando y siempre se van a respetar. Don Javier. Muchas gracias. Pues yo, como dijo Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. Entonces, adelante con el libro. Lo que quiero sobre todo explicar es el tema de la imprescindible
solidaridad que debemos de tener con los refugiados ucranianos, que van a ser muchos miles más cuando las temperaturas bajen con el invierno a 10 o 15 bajo cero en unos países que no, bueno, en unos países, en unas ciudades que no tienen ni cristales por los bombardeos, y no tienen calefacción. En España las ONG se han ocupado de este tema, pero están recibiendo dinero del gobierno. Ahora, tengo que decir que yo creo que se ha organizado una especie de negocio alrededor de todo este asunto. Tienen a familias de 5 miembros viviendo en albergues de San Juan de Dios, con personas que son de la calle, que son indigentes, personas que lo han perdido todo, que son provenientes de Mariupol, que les han destruido su casa, la casa de sus suegros, absolutamente todo. Se han tenido que venir con una mano delante y otra detrás. Y están viviendo en condiciones muy precarias. Alemania ofreció, los alemanes, más que Alemania, 350.000 pisos, familias que se ofrecían a acoger a refugiados. En España estamos en unos niveles, vamos, ínfimos. Pero hay 7 millones de refugiados. Entonces, me gustaría que hubiese un poco más de solidaridad, que ayudásemos directamente a las familias ucranianas en España. No, yo creo no tenemos más tiempo para este bloque, por desgracia no tenemos más tiempo, pero no, yo creo que siempre se puede hacer mucho más, y yo creo que en España se está haciendo muchísimo, ¿no? Porque la entrega del pueblo español desde el principio ha sido grande. Ciertamente, esto que ha dicho usted, don Javier, también es verdad que ocurre, que es que al final se termina haciendo negocio de todo, por desgracia, así es el mundo y así somos los humanos. Vamos nuevamente a la publicidad y volvemos en unos minutos. Muchas gracias. La Biblioteca del Real Casino de Madrid dispone de unos 37.000 volúmenes, de los que unos 10.000 libros están disponibles para préstamo para los socios. Otro servicio que ofrecemos a nuestros socios es la lectura de prensa nacional, internacional y revistas en la sala de lectura. Los socios también tienen un servicio de ordenadores conectados a Internet e impresora. Desde hace unos años también contamos con una videoteca que tiene más de 1000 películas que los socios pueden disfrutar en su casa y que abarca temática clásica hasta los últimos estrenos. También comentarles que en la Biblioteca Neogótica todos los meses celebramos lo que llamamos encuentros literarios, un club de lectura en el que vienen destacados escritores y los socios pueden charlar con ellos comentando su último libro o una obra que propongan. Últimamente nos han visitado destacados escritores como Luis Landero, Luis Mateo Díez, Carmen Posadas, Marta Rivera de la Cruz, entre otros nombres del panorama literario español. Les esperamos en la planta Conde de Malladas. No duden en solicitarnos más información.